Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia en la sala o con conexión telemática. Paso a explicarles los principales acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria del día de hoy, sin perjuicio de que, como siempre, tendrán ampliación de contenidos en la reseña y estaré a su disposición para las cuestiones que quieran plantearle. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se adoptan medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia del COVID-19 en los municipios de Eljas, Malpartida de Cáceres y Cabeza del Buey. Acuerdo que, como siempre, será sometido a ratificación judicial y las medidas consisten en lo siguiente. En primer lugar, se procede a la prórroga de las medidas de intervención en Cabeza del Buey. Son medidas sin aislamiento y se prorroga 14 días el acuerdo de 9 de septiembre. Esta ampliación de medidas empezaría el 26 de septiembre y finalizaría el 9 de octubre. Respecto de las medidas que se prorrogan, se homogeneizarán o se igualarán a las adoptadas en el Consejo Extraordinario del pasado sábado respecto de la ciudad de Badajoz. En cuanto a las medidas que regirán en Eljas, son medidas especiales de intervención administrativa, en la línea que ya conocen, en este caso con aislamiento de la localidad. En Malpartida de Cáceres serán esas medidas especiales de intervención, de limitación de aforo, de reuniones públicas en lugares públicos y privadas también limitadas, es decir, las conocidas, pero en el caso de Malpartida de Cáceres, sin aislamiento. En cualquier caso, y sobre la situación de la pandemia en Extremadura, como todas las semanas, en este caso el viernes, comparecerá el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales para darles mayor detalle y toda la información que precise. En cuanto a otros asuntos, se ha aprobado por el Consejo de Gobierno la suscripción del convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Junta de Extremadura y la entidad pública empresarial Red.es para la ejecución del programa Educa en Digital, con acciones para apoyar la transformación digital del sistema educativo. Este convenio recoge varias actuaciones para la dotación de puestos educativos en el hogar y equipos adicionales, así como para proporcionar recursos educativos digitales. La entidad pública Red.es realizará un contrato centralizado para adquirir dispositivos para todas las comunidades autónomas que se adhieran al convenio, desde hoy Extremadura, y Extremadura recibirá dispositivos por valor de 8,6 millones de euros. Serán fundamentalmente ordenadores portátiles y tabletas. Estos dispositivos tendrán conectividad y se destinarán al alumnado que lo necesite para seguir su formación, el proceso de enseñanza, de aprendizaje, desde casa, por estar en cuarentena o por otras razones. Con este convenio, la Consejería de Educación, la Junta de Extremadura, da un paso más para garantizar la igualdad de todos los alumnos del sistema educativo extremeño. Es un convenio muy beneficioso para la región. Se financia con fondos de Red.es en el 80% y el 20% restante del convenio lo financia la Administración del Estado con fondos europeos. Por otro lado, en la Consejería de Agricultura se autoriza la convocatoria de las subvenciones destinadas a la transformación, movilización y comercialización de productos forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros y se podrá subvencionar la adquisición de maquinaria nueva, bienes de equipo e instalaciones nuevos que deben estar encuadrados en el nivel preindustrial. También se pueden financiar aplicaciones
y equipos informáticos, la adquisición de inmuebles de primer uso solo para aserraderos promovidos por microempresas y también se puede subvencionar la obra civil para la construcción de nuevos edificios o la ampliación o reforma de los ya existentes. Esta convocatoria de 1 millón de euros para ayudas a productos forestales es la primera vez que se realiza y están estos fondos dirigidos fundamentalmente y directamente al sector empresarial, que está integrado por un número importante de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la extracción y transformación de los productos forestales de nuestros bosques y dehesas. En el ámbito de la Consejería para la Transición Ecológica se autoriza por el Consejo de Gobierno la convocatoria de subvenciones destinadas a actuaciones de eficiencia energética destinadas a pequeñas y medianas empresas y gran empresa del sector industrial de Extremadura. El objetivo de esta línea de subvenciones, dotada con un presupuesto de 1,9 millones de euros, financiada con fondos FEDER, es que nuestras industrias reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, y para ello se destinan estas subvenciones a la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, subvencionando la sustitución de equipos y la implantación de sistemas de gestión energética. Por primera vez en Extremadura se realiza una convocatoria regional, 1,9 millones de euros, para incentivar y promover la eficiencia energética en pequeñas, medianas y grandes empresas exclusivamente del sector industrial. Con ello se favorecerá la mayor presencia de energías limpias, lo que a su vez tendrá un efecto multiplicador sobre la economía y la industria extremeña, reducirá sus costes, por lo tanto se mejorará la competitividad, de forma que avancemos en el compromiso de una economía baja o libre de carbono. Y finalmente, entre los asuntos destacados, el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de las obras de reforma y mejora del centro residencial El Prado de Mérida para la adecuación y modernización de sus espacios e instalaciones. Con ello se mejorarán las condiciones de la población atendida en este importante centro. Son aproximadamente 200 residentes. El presupuesto es de 5,5 millones de euros. Se financia el 80% con fondos FEDER y el 20% con fondos de la comunidad autónoma, y el plazo de ejecución es de 24 meses. Con esto concluyo las referencias más destacadas de lo acordado hoy en el Consejo de Gobierno y quedo a su disposición. Muchas gracias. Vicepresidenta, muchas gracias por su intervención y buenos días también a los medios de comunicación, tanto a los que nos siguen en la sala de prensa como a la cadena COPE que nos sigue de manera online. Empezamos con las preguntas en la sala y después al final le damos el turno a la cadena COPE si tuviera alguna pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Yo tengo algunas preguntas sobre el tema de la situación por el coronavirus en la región. Los datos de incidencia acumulada en las últimas semanas y demás sitúan como una de las regiones que más crece. No sé si en ese sentido está preocupada la Junta o se vislumbra que se puede llegar a situaciones similares, salvando las distancias a la de Madrid, en la que haya que tomar medidas más restrictivas. Y si, por ejemplo, en el tema de los rastreadores, al aumentar los casos y demás, si se solicitaría la ayuda del Gobierno a través de personal del Ejército, como se planteaba. Sin perjuicio de que para más detalles el vicepresidente segundo comparecerá el viernes, la preocupación por los datos es constante, diaria, continuada, y dedicando todos nuestros esfuerzos y todos los recursos, incluido en su caso, cuando se precisasen, la colaboración en el ámbito que proceda de los medios que la Administración del Estado ha puesto a disposición de las comunidades autónomas. Por tanto, preocupación máxima, dedicación extrema, disposición de recursos todos los necesarios y a seguir la evolución día a día, porque
En esta ocasión, como en todas mis comparecencias, aprovecharé para apelar a las medidas que sabemos que funcionan. Mascarilla, distanciamiento social, que hay que cumplirlo y cumplirlo en todas las ocasiones, e higiene. Fabián, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Perdón? ¿No? Buenos días, vicepresidenta. Sé que el tema se va a abordar, como dice, como adelanta Convergeles dentro de unos días, pero bueno, es de obligado cumplimiento el preguntar algunas cosas, sobre todo en relación a localidades que han mencionado con esas medidas administrativas. ¿Cómo está la situación ahora mismo, en concreto en Eljas, en cuanto a número de positivos? Y el SES hace tiempo que no abunda en el número de brotes, pero no sé si tienen alguna referencia, alguna cifra concreta en relación a ello. El número de brotes acumulado a día de hoy en Extremadura. La información de esos datos que me pide que le podría dar es la de ayer. Hoy, como todos los días, se actualizarán los datos y no se los puedo adelantar porque todavía la Consejería de Sanidad está en la recogida de esos datos, en la evaluación epidemiológica de esos datos para declarar o no un brote, y será, como siempre, cuando se transmita al Ministerio de Sanidad, cuando se les comunique a ustedes y también, como hacemos siempre, a los grupos parlamentarios. La segunda pregunta, disculpe, no la había oído. Respecto a la situación concreta de Eljas, ¿cómo está? La situación concreta de Eljas está para adoptar el acuerdo que implica aislamiento social. Los datos particulares que actualizados se darán esta tarde, creo que es preferible esperar a esta tarde porque son datos que todavía se están evaluando por los epidemiólogos a efectos de identificar y contrastar pues, los datos clínicos que en su caso se transmiten al Servicio Extremeño de Salud y a la Consejería de Sanidad. ¿Les llama la atención poderosamente que en Cabeza del Buey, un lugar que está en fase 2, ya se haya dado un tercer brote en esta localidad? Bien, respecto de las fases, es una forma de hablar que no se corresponde con el momento actual. Entiendo que nos habíamos acostumbrado a hablar de fases y que sigamos hablando de fases. No se puede hablar de fases, sí de medidas que en su momento se contemplaron para la fase 2. Lo que me llama la atención es que, sabiendo cómo se comporta el virus, cómo se producen los contagios, todavía haya que apelar a mantener el distanciamiento, a mantener las medidas de seguridad, uso de mascarilla e higiene, evitar las reuniones sin las medidas y los aforos adecuados, porque todos podemos hacer mucho para evitar la transmisión del virus. En ese sentido, pues lo ha destacado el vicepresidente y el propio presidente de la Junta en alguna comparecencia. Llama la atención que los contagios que se están produciendo, los positivos que se están dando, en el caso de Extremadura, son fundamentalmente en un porcentaje muy elevado y siempre es una reflexión de los días anteriores por razones sociales o por razones familiares. Por lo tanto, algo que entre todos podemos contribuir a evitar que se produzca. Para estrechar el cerco respecto a lo que ya se mencionó ayer en esa reunión entre autoridades competentes y responsables policiales, para estrechar el cerco en eso que se llaman las no fiestas, los botellones improvisados y demás, porque siempre hablamos de la parte de lo que es estrictamente referencia a la ley y al control, pero eso conlleva también un aumento de plantillas, el redoblar también turnos y demás. Todo esto está contemplado. Extremadura ahora mismo tiene un contingente necesario para llevar a cabo ese escrutinio un poquito más ambicioso. Extremadura, primero, en colaboración con los alcaldes, a los que se les informa, y la mejor prueba la tienen ustedes con lo que se adoptó para Badajoz y cómo se explicó tanto por el alcalde de Badajoz como por el vicepresidente segundo. Esa colaboración es necesaria. Extremadura tiene sus recursos y sus planes de contingencia. Afirmar estamos preparados al 100% ante una pandemia sería tanto como decir que somos el único lugar del mundo.
Es decir, estamos alertas, estamos en disposición de afrontar las dificultades, de proporcionar recursos, de colaborar con otras administraciones y seguiremos trabajando como cada día para contener los efectos sanitarios de la pandemia y, por supuesto, también los económicos y sociales, como hemos visto con las líneas de ayudas y con el convenio que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de hoy, los 3 asuntos que he referido. ¿No? Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, buenos días.